una vez más nos encontramos, como todas las semanas, nos estamos reuniendo, trabajando con temas, hablando de temas que nos interesan, que son la trastienda, pensar en la cocina de la enseñanza, pensar distintos aspectos que hacen la enseñanza, con esta idea de vincular cuestiones más instrumentales, que son como más urgentes para todos los profesores, las profesoras que están en este momento desarrollando la virtualidad, pero a la vez sin perder de vista lo que tiene que ver con la profundidad de la enseñanza, con lo que hace al saber de la didáctica, de la educación a distancia, poder compatibilizar esos aspectos más teóricos o conceptuales de la enseñanza, en general, en la presencialidad y en la virtualidad, con las herramientas que tenemos disponibles y que podemos usar. Entonces, desde ahí, cada viernes estamos haciendo una charla, que la semana pasada la pasamos al sábado, pero todos los viernes la idea es ir encontrándonos con esos temas que nos parecen importantes o que ustedes mismos nos hacen llegar, o los referentes, las referentes que están contactando con los profesores de cada instituto, también van trayendo y pensando. Y en eso hay un proyecto, un programa pensado para el cuatrimestre, para mientras dure este aislamiento, como para seguir estando juntos en este entorno o en lo que vaya surgiendo. Así que bueno, gracias una vez más por estar acá. Todavía somos 89, así que puedo seguir hablando, no mentira. La presento a Melina, que no hace falta que la presente, que es directora académica de la Secretaría Académica de la universidad, y la mayoría de los profesores, las profesoras la conocen. Está haciendo un trabajo muy importante, muy interesante, de desarrollo no solo de este módulo o de esta línea que tiene que ver con los profesores y con la formación de los profesores para enseñar en la virtualidad, sino también en otras líneas, como ser la línea de los estudiantes y otras, no viene al caso. Así que, bueno, hoy en particular se va a referir al tema de seguimiento y nos va a traer un aporte desde el seguimiento y desde lo que va pasando con el acceso de los estudiantes, con el momento que estamos transitando y el campus, desde los profesores, desde los docentes, desde lo que hace la universidad, y cómo construye esos seguimientos, y nos va a traer, relacionado con eso, herramientas de seguimiento y acompañamiento, porque son un poco de seguimiento, persecución, y de acompañamiento para estar al lado de los estudiantes y las estudiantes, para poder pensar mejor el desarrollo de nuestra tarea. Así como hacemos nosotros el seguimiento y el acompañamiento de los profesores, está bueno que los profesores y las profesoras hagan el acompañamiento, seguimiento de sus estudiantes. Y desde ahí está propuesta la charla esta de Melina. Así que no hablo más, 91, así que me toca callarme. Bueno, bienvenido, gracias Vero por la presentación, por los halagos, la verdad que el laburo es colectivo, y es esto, es un sábado, miren cómo estoy de perdida, un viernes a las 6 de la tarde, 92 personas pensando en nuestras clases virtuales, en cómo mejorar lo que hacemos, la verdad que emociona el compromiso de todas, y ni hablar de los estudiantes, seguramente digo, todos estuvimos boyando por nuestras aulas este primer día, y es muy emocionante verlos con el compromiso y el esfuerzo que encaran esto, y mucha de la info que tenemos ahora también es para poner en valor eso y para pensar estrategias en relación con eso. Si les parece, comparto pantalla y arrancamos. Bien, voy a la pantalla. Acá tenemos una presentación muy linda, enorme que armó Florencia, y Nicolás, que nos ayudó con los datos, así que parte del trabajo colectivo. Paso un parroquial, y es que la presentación ya está disponible en el aula de enseñar en el campus virtual, dentro de la trastienda de la enseñanza, en estrategias de acompañamiento. Ya está la presentación disponible, si quieren la pueden ver ahí, o la podemos ver con mi pantalla, pero ya está ahí. Cuando pensaba esto, pensaba como en tres ejes, que es conocer, comprender y acompañar. Y pensando que todo esto, nosotros en la presencialidad tenemos un montón de estrategias, tenemos un montón de hipótesis acerca de cómo acompañar a nuestros estudiantes, que hoy necesitan ser revisadas, reinventadas en este nuevo escenario en el que estamos trabajando.
Y de alguna manera yo pensaba, bueno, tenemos que pensar en nuevos modos de reconocer a nuestros estudiantes, con toda la fuerza de esta idea de volver a conocer a ellos en un nuevo escenario que nos atraviesa todo de estas maneras que son completamente desconcertantes. Y en esta línea me parece que es importante poner en juego otras herramientas y otros recursos que siempre están, pero que ahora se hacen muy necesarios para no sentirnos nosotras a ciegas en nuestra tarea docente y para poder tener alguna pista más de quién está del otro lado. Estuvimos trabajando bastante con datos estadísticos. Ahí vi una profe estadística que me avise si estoy diciendo alguna cosa que está muy mal. Y trabajamos con 3 fuentes de información. Una muy importante que tenemos es el SIU. Básicamente la inscripción de este año fue, de este cuatrimestre, de materias tanto cuatrimestrales como anuales, fue de 13.386 estudiantes. Lo cierto es que esperábamos un número mayor, estábamos hablando de cerca de los 17.000 estudiantes, que era lo que calculábamos. En el medio de la inscripción llegó la cuarentena, los ingresantes se pudieron inscribir desde la universidad, el resto de los estudiantes, los alumnos que ya venían cursando no, se inscribieron en cuarentena, así que nos parece un número interesante, pero también partimos de este punto, que hay cerca de 4.000, 5.000 estudiantes que no empezaron el cuatrimestre. Y ahí está Marce Bidondo acompañándonos, Marce, que es la directora de orientación y acompañamiento a los estudiantes, que después vamos a hablar con ella sobre las estrategias de acompañamiento que desde la universidad estamos armando, pensando, pero digo, este es nuestro punto de partida. Hay 4.000, 5.000 estudiantes que hoy no están cursando en este cuatrimestre, que siguen siendo estudiantes de la universidad, que tienen que seguir sintiéndose parte de la universidad, aún en este contexto, y que estamos pensando y trabajando mucho para que eso suceda. En el medio de esto teníamos algunos datos que también nos daba el SIU acerca de, por ejemplo, dispositivos y conectividad. Cuando los estuvimos revisando eran datos que eran optativos, no nos parecieron tan confiables, así que lanzamos una encuesta a través de un formulario que está disponible en la página, en el campus, en la home del campus, y en el curso Estudiar en el Campus. Es una encuesta que contestaron 5.040 estudiantes. Digo, de los 13.000 que tenemos cursando, 5.000 contestaron la encuesta. Es una información que nos puede dar alguna tendencia, que es importante conocer, pero de nuevo, hay estudiantes que no están presentes en esto. Y después tenemos los datos que nos da el campus virtual. Esperen que voy a actualizar la página, porque estoy en modo edición. Ahí va. Me di cuenta que estaba en un modo que no era. Quiero volver a acá. Segundo. Ya les conté todo. Ya pasé a la final, a la última y conté todo. Acá está. Esta es la versión actualizada. Y ahí, con este dato de esta inscripción de 13.000 estudiantes, al día de hoy, desde el 6 de abril, ingresaron al campus 12.670 estudiantes. Digo, es un número altísimo en relación con la cantidad de inscritos. Esto quiere decir que entraron, que están viendo, que dijeron de qué se trata esto y se dieron la oportunidad de ver de qué se trata. Eso no quiere decir, después lo sabemos en las prácticas, que todos se hayan presentado, que todos estén entregando las actividades. Pero sí sabemos que 12.670 estudiantes están intentando. Esperen que... Bueno, acá tenemos la cantidad de inscritos por carrera. Obviamente kinesiología, las barritas con los colores corresponden a cada instituto. Esto es bastante, lleva una relación bastante directa con la cantidad de estudiantes de cada carrera. Este dato a mí me parece interesante,
que son la cantidad de ingresos diarios al campus, desde el 6 hasta hoy tenemos esta cantidad de ingresos, y pensando en cantidad de usuarios únicos, que incluyendo docentes, entraron 13.350 usuarios. Si descontamos los docentes y los no docentes, estamos en 12.670 estudiantes. Cada estudiante está cursando en promedio entre 2 y 3 materias, más cerca de 3, la verdad. Y después, la encuesta, esos son los datos generales que obtuvimos de la inscripción y del acceso al campus. Después de esta encuesta, que tuvo 5.100 respuestas, 5.131 respuestas, nos centramos en conocer conectividad y dispositivos. El 69% nos dijo que contaba con una computadora en su casa. Uy, esperen que se me fue, ahí está. ¿Están viendo bien todos la pantalla? Bueno. De ese 69%, los que contestaron que tenían PC, solamente el 36% tiene una computadora que es de uso personal, el resto es de uso compartido, el 63%. Casi todos tienen acceso a internet desde la PC con un abono mensual. Estamos hablando de 3.500, digo, es un número chiquito en relación al universo. Y celular, acá está el dato más fuerte, que todos seguramente conocemos por lo que nos van diciendo los y las estudiantes en la cursada. Celular tiene el 98,3%, y de ese total, el 57% tiene un plan de datos, y tenemos un 19% con sistema de recargo, que a veces tienen y a veces no, y un 23% que accede en algunos lugares. Digo, pensando en esto que hablábamos de los datos, bueno, ahí tenemos un 42% de estudiantes que a veces tienen internet y a veces no. Después, el campus está, esto es un poco técnico, pero le cuento por si a alguno le interesa, tiene instalado un Analytics, un Google Analytics, donde podemos ver los datos que nos permiten marcar tendencia del comportamiento de usuarios, de cómo se mueven los estudiantes en la plataforma. Por ejemplo, el 53% ingresa desde computadoras, pese a los datos anteriores. Cuando vamos a ver cómo está realmente sucediendo, en el vivo son el 53% de los ingresos por computadora y el 46% por móviles y tablets el 0,9%. Este dato, por ejemplo, me parece interesante porque no teníamos forma de preverlo ni de sospecharlo antes. Esto tomamos el de un día, pero es representativo a los 15 días de cursada. Esto es el horario en que más se conectan los estudiantes. Fíjense que nosotros en la presencialidad teníamos un pico fuerte a la noche y otro pico fuerte a la mañana. Bueno, acá a las 8 de la mañana no tenemos un pico. El pico más grande de conexión está dado entre las 5 de la tarde y 8 de la noche. Digo, ahí es cuando nuestros estudiantes, sus rutinas les permiten conectarse. Este dato también es interesante, que tiene que ver con, y vuelvo a esta idea de conocer esto, conocer para comprender, y comprender para diseñar las propuestas de enseñanza. Este dato es el tiempo que dura la sesión. Un estudiante ingresa y cuánto tiempo está en el campus. Bueno, en promedio está 13 minutos, ¿sí? Pero si ingresa de un celular está 9. Y si ingresa desde una PC está 17 minutos. O sea, hay unas diferencias importantes entre cómo se accede al contenido desde el celular a cómo se accede desde la computadora. Digo, pensando esto, está claro que es muy difícil pensar una materia en la universidad con una sesión de 17 minutos o de 8. Está clarísimo. Pero pensemos hoy en nuestro punto de partida, no porque tenga que ser el puerto de llegada, pero sí estamos parados en esto. Esta es la situación de los estudiantes, esto es cómo
se están manejando en el entorno actualmente. Digo, y sobre todo pensando en crear condiciones que alojen durante las primeras semanas. O podemos pensar en audios breves, en videos breves, en textos introductorios breves, para después ir a más, pensar en otras realidades, pero lo cierto es que alguien que hace toda una carrera desde el celular, que hace toda una cursa desde el celular, es muy complicado. El tiempo de lectura desde el celular es menor. Otro dato interesante, que además vamos a seguir monitoreando todas las semanas para ver cómo sigue el comportamiento y este empezar a ser un estudiante en la virtualidad, es las páginas que visitan. Las páginas quiere decir cada clic que un estudiante hace. Cuando te logueas, pones tu DNI y entras, ese es el primer clic. Cuando entras a la materia, es el segundo clic. Cuando entras al texto, el tercero, y así sucesivamente. En promedio son 13 páginas que visita el estudiante. O sea, si pensás que tenés 3 o 4 para llegar a una materia, estamos diciendo que hace clic en unas 10 cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Háganme con la cabecita así que no los veo. Bien, estos son datos generales a nivel plataforma. Salgo un cachito, puedo compartir. Estos son datos generales a nivel comportamiento de los usuarios en el campus. Otra forma de conocer qué pasa es con monitorear de alguna manera la actividad de las aulas, ver los informes de las aulas, y digo, desde las herramientas más técnicas hasta, hay algo en el acompañar que no tiene que ver solo con conocer esto, sino que también tiene que ver con una dimensión de la comunicación, una dimensión de lo vincular, que implica repensarla, reconstruirla. Pero bueno, este punto de partida nos parece importante, sobre todo para pensar en el diseño de la clase. Hace un rato, por ejemplo, estuvieron, el equipo de orientación y acompañamiento tuvo un encuentro con los estudiantes. Y en ese encuentro los estudiantes decían que les pasa que entre que se abre el foro y la semana siguiente, muchas veces no hay más actividad. Entonces, armarnos una rutina es parte fundamental de ese acompañamiento. Es decir, bueno, ¿cuándo vamos a entrar? ¿Cómo? En tiempos de tanta incertidumbre y de tantas rutinas desarmadas, volver a armar con los estudiantes acuerdos y rutinas es parte fundamental de un acompañamiento. Tiene que ver con un modo de alojarlos, de decirle acá estamos, no estás solo. Eso después lo vamos a retomar más adelante con Marce. Vuelvo un segundito a la presentación. Y a ver, el campus tiene un montón de herramientas para hacer rastreos para hacer seguimiento de los estudiantes, para saber si ingresaron, si no ingresaron. Nosotros vamos a compartirles esos tutoriales porque son un montón, son muy técnicos, implican un paso a paso que la verdad es que tiene mucho más sentido. Un tutorial donde ustedes lo pueden ir haciendo en espejo con la propia materia, que yo me ponga a mostrarles el tutorial acá. Pero sí quería presentarles esta, que no es tan común de usar, no es común, frecuente usarla. De hecho, nosotros la estuvimos indagando y empezando a usar ahora. Antes, cuando pensábamos en el apoyo a la presencialidad, no lo usábamos, que tiene que ver con el rastreo de finalización de actividades, se llama la actividad. Y lo que permite, básicamente, es que nosotros definamos qué actividades queremos ver si nuestros estudiantes están haciendo y si finalizaron. Y el criterio de finalización de actividad es un criterio que podemos generar nosotros. Generar nosotros quiere decir cosas muy diferentes, desde que el estudiante indique él si finalizó la actividad en una cosa de autorregulación. Podemos pensar en una actividad que tenga X pautas y decirle, cuando vos creas que la terminaste, marcala, y nosotros vamos a ver ese reporte. O podemos nosotros definir cuándo creemos que se finalizó una actividad. Yo, retomando un poco lo que trabajaron con Marce la semana pasada, pienso en el rastreo, voy a compartir el rastreo en un foro. Es decir, bueno, en un foro,
¿Cuándo considero que mi estudiante participó? ¿Cuando entró y lo vio? ¿Cuando entró y comentó algo? Entonces, esas son definiciones que yo puedo tomarlas, que para cada recurso puedo ir tomando una definición distinta. Desde lo técnico esto implica un primer paso, que quizás es el más engorroso, que es configurarlo a nivel del curso. Para poder configurarlo a nivel de cada recurso, es decir, foro, un texto que subamos, un glosario o la actividad que elijamos, primero hay que configurarlo a nivel curso. Esto se hace desde nuestra aula, entramos al aula, vamos a siempre con la edición activada, vamos a activar administración del curso, que está a la derecha, es un panel lateral derecho, y vamos a editar ajustes, activar edición. Una vez que hacemos esto, ahí estamos en el curso de programación, por ejemplo. Vamos a ver varias pestañas, el nombre completo del curso, eso por favor no lo toquemos, porque eso lo maneja Javi a nivel central y nos mata si se lo tocamos. No lo tocamos porque además está conectado con Studio, tiene un montón de razones por las cuales toda esta parte general es mejor no tocarla. Pero tenemos acá algo que dice rastreo de finalización. Por defecto viene desactivado. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es activarlo. Una vez que activamos, simplemente hacemos clic ahí, vamos a ver esto, rastreo de finalización, ponemos sí, guardamos cambios, y una vez que está hecho a nivel del curso, podemos configurarlo a nivel de cada recurso. Por ejemplo, acá simulé la creación de un cine debate. Entonces creé un foro, cine debate, hacemos todas las configuraciones de foro que hicieron con Marce, que practicaron con Marce la semana pasada, y vamos a finalización de actividades, que era algo que antes pasábamos de largo. Cuando vamos a finalización de actividad, acá está lo que les comentaba. Yo puedo elegir el criterio, definir con qué criterio doy por finalizada esa actividad. Entonces, la primera opción es no indicar finalización de actividad, la segunda es que los estudiantes puedan marcarlo manualmente. En esta idea de un aprendizaje autorregulado, yo puedo definir que ellos indiquen en ciertas actividades cuando las finalizaron, o puedo mostrar la actividad como completada cuando se cumpla una determinada condición. Esa condición puede ser, por ejemplo, requerir ver el foro. Requerir ver, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Yo en este caso elegí cuando requiera enviar un mensaje. Entonces, si es un foro, para mí el estudiante finalizó la actividad cuando escribió. Una vez que configuro eso y tengo la participación de los estudiantes, lo que voy a ver es esto, es todas las actividades que yo configuré, puedo elegir, no es necesario que sean todas. Una vez que veo todas las actividades que configuré, acá me dice qué estudiante, ven las que están marcadas con un clic, son los estudiantes que lo completaron. Algo importante en relación con eso, y es que no lo podemos hacer para atrás. Les digo porque yo lo hice para atrás y no tiene sentido, porque en realidad te lo toma a partir del momento en que configuras la actividad. Pensémoslo para las próximas semanas. No pasa nada con las semanas pasadas, pero sí nos puede ser muy útil para las próximas semanas. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguien quiere decir algo? No veo si alguien quiere decir algo. Yo, hola. Sí. ¿Puedo preguntar? Hola. Claro, sí. A vos ahí se te desplegaban los alumnos, todos los alumnos. ¿Eso te aparece automáticamente? Sí, aparece automáticamente. Te toma el listado de alumnos y vos ves exacto, ves el listado de alumnos. En realidad podés verlo por comisión o por total de curso. Y las actividades que configuraste. En realidad vos vas a verlo de tu comisión porque lo haces en la pestaña. Si lo haces en la pestaña, vas a ver los estudiantes de tu pestaña y todas las actividades que configures de esta manera. Y algo importante que me olvidé de mostrar es que se puede descargar un Excel. Yo hago eso. A ver acá, yo no veo porque tengo... me olvidé de copiar esa pantalla. Bueno, abajo de este listado tiene la opción de descargar un archivo de Excel. Entonces, para hacer el seguimiento,
dispongo de esa herramienta que se va actualizando en forma permanente. La verdad que es una ayuda importante, lo podemos manejar con un criterio que no sea simplemente el de entró, sino con un criterio pedagógico, porque puedo definir cuándo considero que esa actividad se realizó. Y me parece que algo importante a pensar es, quizás no todas las actividades valgan la pena. Yo puedo hasta una etiqueta ponerle al rastreo de actividad, pero me parece que una primera pregunta es, ¿qué acciones me interesa saber que mis estudiantes realizaron en el aula? No son todas, para hacer un seguimiento después, si marcaste todas, se te complica, pero sí uno puede definir aquellas actividades, aquellos materiales incluso, para tener idea de cómo va la lectura, aquellos materiales que vieron. En ese punto me parece que nos puede dar reconstruir el caminito que hace el estudiante, nos puede ayudar a ir reconstruyendo ese caminito con el que él accede a los materiales y a la propuesta que pensamos. Meli, Sí. hola, soy Mónica. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Escúchame, Meli, yo no sé si se me escapó, pero no te escuché o no, yo no registré dónde se ve esa lista de los estudiantes con esa pantallita. Ah, no, me faltó esa pantalla. Es desde informes. Después lo agregamos a la presentación y se los compartimos. A la derecha, cuando vas a informes, hay uno que dice finalización de actividad, que es exactamente igual, que se llama lo que configuramos. Haces clic ahí y ves todas las actividades que configuraste. La verdad que es un recurso que es piola. La única dificultad que yo le encuentro es que es la configuración a nivel curso. Y ahí les digo, quédense tranquilos. Si quieren activarlo y les da miedo meter mano, no se preocupen, los pueden ver con los referentes tecnopedagógicos, podemos ver, pueden mandar un mail a Ayuda Campus y también desde ahí nos pueden solucionar. Es sencillo en cuanto a procedimiento, por ahí da cosa porque es nuevo. Pero si a alguno le interesa activarlo, podemos verlo desde ahí. Retomo ya, hay una parte por ahí más de reflexionar con todos estos datos, porque la verdad es que compartí un montón de números y de datos que me parece que nos ayudan a no andar a ciegas, pero que en realidad son todos insumos para pensar estrategias. En realidad, creo que lo más importante de los datos que estuvimos viendo es justamente en pensar en propuestas pedagógicas que partan desde esta realidad. Estos son nuestros estudiantes, tienen estas características de conexión, andan por el campus mayoritariamente a la noche, quizás está bueno hacer la publicación de la clase más cerca de la noche. Digo pensando en las estrategias que podemos generar para estar ahí. Y algo que creo que a todos nos cuesta bastante es pensar no les vemos las caras, no sabemos qué están pensando, no sabemos cómo la están pasando. Pero el entorno tiene algunas posibilidades para humanizarlo. Entonces la verdad que todo lo que podemos hacer, que sea incorporar voz, imagen, hablar desde otro vínculo, hablar desde otro formato, desde otro lenguaje, creo que nos ayuda a crear un vínculo más cercanos donde se sientan contenidos. Y algo que venimos viendo bastante, que también salió en los encuentros con los estudiantes, es no dar nada por sentado. Todo es absolutamente nuevo, y aunque nos parezca redundante, es necesario construir todo el tiempo señalizaciones, pautas, ayudarlos a construir una rutina, como también tenemos que construirnos nosotros. Para nosotros también es difícil hoy construir una rutina como docentes de por dónde vamos, de cuándo intervenimos, con qué frecuencia, contesto el foro cada 20 minutos o contesto el foro 3 veces por día. Todas esas son acuerdos que vamos pensando, que vamos construyendo, en un clima que además el denominador común es la ansiedad. Y entonces, nuestro rol ahí es tomar esa ansiedad y no devolverla del mismo modo, sino con alguna pauta que esclarezca, que ordene, que acompañe. En ese sentido, y pensando más que en el seguimiento, también creo que hay algunas cosas desde la propuesta misma que tenemos que seguir
pensando, revisando, por ejemplo, la devolución, que nos vamos a dedicar en algún encuentro de la trastienda a ver específicamente posibilidades y estrategias para la devolución, pero la verdad que armar devoluciones de por dónde van es fundamental. Fundamental porque si no la clase queda una cosa ahí de pasó esto la semana pasada y ahí tenemos que poder reconectarlo con lo que viene en la segunda, recuperar lo que hicieron, marcar, ayudar a comprender, hacer preguntas que profundicen, todo eso que lo hacemos en la presencialidad y que ahora tenemos que reconfigurarlo en la virtualidad, pero que siguen siendo parte de nuestro rol docente. Un poco esto, es decir, todos los días nos parecen iguales, yo insistiría mucho en construir señalizaciones claras y ayudar a construir rutinas de cómo movernos en el aula. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Meli, acá Iván pregunta si la planilla reúne todas las actividades en el camino, dice acá, yo leo literalmente, o es por actividad. Una vez, son como 3 pasos. Uno configura, habilita este recurso de finalización de actividades a nivel curso. Y después cada vez que crea un recurso, cuando creas un foro, cuando subís un archivo, lo que sea, ahí decidís si querés que ese recurso tenga finalización de actividad. Si es así, cuando vas a ver el informe, te tira todos los que estén configurados de esa manera. Si generaste 10, te genera los 10, entonces es un archivo que uno va a recurrir muchas veces y se lo va a descargar muchas veces, en los distintos momentos de la cursada, en la medida que avance. No sé si respondí a tu pregunta, Iván. Sí. Dice. 109 personas. Sí. Acá Sandra pregunta si el rastreo se edita cuando haces la actividad. 2 puntos, foro, encuesta, chat. Claro, en el momento que generás la actividad. Siempre es importante hacerlo cuando uno genera la actividad, porque si no lo que te va a pasar es que vos la generaste y va a haber estudiantes a los que no están con rastreo y estudiantes que sí, si lo haces en la mitad. Entonces, parte de la estrategia es decir, bueno, esta clase, ¿va a haber alguna actividad que la active el rastreo? Sí, no, ¿por qué? También pensemos que si se lo ponemos a todos, después va a ser muy difícil para nosotros hacer seguimientos. Me parece que es importante esa primera reflexión de uno de qué quiero ver realmente, o qué de lo que voy a ver es fundamental para yo saber cómo va ese estudiante. Porque, digo, nosotros en la materia tenemos una hoja de ruta, que justamente en esta idea de construir rutinas, volvemos a la hoja de rutas, y tenemos también un grupo de WhatsApp en el que preguntan, y cada vez que preguntan, como el caminito es el mismo. Respondemos a esa pregunta concreta y le decimos, pero todo esto está en la hoja de ruta, tenés que ir a leerlo ahí completo. ¿Fuiste? No, andá. O sea, eso que es súper reiterativo y que es todas las veces, tiene como las dos partes. Primero, calmo la ansiedad, te respondo eso que querés saber en el momento, y después te ayudo a construir una rutina. Para mí, que lean la hoja de ruta es fundamental para saber cómo van navegando la cursada. Entonces es algo que siempre le activo el rastreo de finalización. Ahora, algunos videos, bueno, a veces digo, bueno, este material, cuando das lecturas optativas, una lectura optativa, posiblemente no es necesario activarle el rastreo. Digo porque después tenés una sábana con 50 actividades y ya te perdés vos directamente, no el estudiante, te perdés vos en el seguimiento. Pero yo no estoy viendo las preguntas en el chat. Y no, después tenemos una pregunta de otro orden, mientras llegan en esta línea, que se puede despejar rápido, que es si hay alguna manera de enviar mensaje o mail a todos los alumnos del curso, para que a todos les llegue la misma información. Sí, hay manera. Si querés lo respondo, porque hoy justamente hablábamos con los referentes, la importancia de que les llegue de manera uniforme desde el foro de avisos o de algún espacio que preparen para una emisión a todos por igual. Por ejemplo, cuando se inicia una semana o una clase. Es muy importante ahí, y está buenísimo, por eso recupero la pregunta de Manuel,
que mandemos un mensaje que diga, hoy se habilitó hoy estamos con la clase nueva, esto es lo que vamos a hacer, esto, ¿no? O alguna pista que, como eso les va a replicar en el correo electrónico, lo mandamos desde el campus, pero replican en el correo electrónico, es muy importante abrir cada semana o cada clase con un mensaje de este tipo. Sí. Además, este rastreo de finalización, cuando uno se descarga el Excel, tiene el nombre del estudiante y todos sus correos. O sea, si queremos mandar un mail desde ahí, tenemos todo el listado de correos. Y después desde el campus mismo se puede hacer a través de informes. Eso es parte de la serie de tutoriales que estamos construyendo para que lo puedan hacer. El tema es que en el campus las materias hay algunos que tienen muchas comisiones, hay algunos que tienen una sola comisión. Entonces son distintos modos de visualizar. Queremos generar un instrumento que sea lo más pegado posible a los distintos tipos de aula. Por eso les pedimos un poquito de paciencia, seguramente para la semana que viene o la otra van a estar y los vamos a compartir. Porque si les compartimos un genérico, yo les muestro cómo es en mi materia, posiblemente otro entre en la suya y no les sirva. Entonces queremos armar para todos los tipos de aulas, los distintos tutoriales. Estamos en eso, calculo que la semana que viene llegamos a tenerlo. Bien, esto es, digo, volviendo un poco a esta idea del acompañamiento, uno puede acompañar desde generar propuestas que incluyan, porque toman como punto de partida la realidad del estudiante, puede acompañar generando un estilo de intercambio y un vínculo que aloje, que el estudiante se sienta cómodo para preguntar. También hay algo que es muy... Uno cuando ve la actividad ve que muchos ingresaron, pero no todos participaron. Y es difícil pensar en mandar un mensaje a un foro, que es un espacio público, que queda escrito. Todo eso genera un montón de ansiedad y un montón de cuestiones. Entonces, elegir las palabras, darnos un tiempo para pensar en propuestas que de alguna manera alojen al estudiante, sobre todo en estas primeras semanas, me parece que es muy importante. Y por otro lado, esto es parte de nuestra dimensión del trabajo docente, pero también tiene una dimensión y una pata que es institucional. Y desde la universidad estamos pensando estrategias de acompañamiento y orientación. Y así le hago la entrada triunfal a Marce Bidondo, que la vi hoy, pero ahora no la veo. Dejo de compartir pantalla. ¿Anda por ahí Marce Bidondo? Ahí estoy. Ahí estás. Hola, Marce. Ahí estoy, ahí aparece. Bueno, esta Marce, que ya la conocen todos, ya está presentada, es la directora de orientación y acompañamiento, que viene trabajando muchísimo con los estudiantes y tiene un montón de cosas para decirnos. Marce, ¿querés que yo comparta la pantalla de nuevo? ¿O? Por supuesto, porque te imaginarás que yo eso no estoy en condiciones de poder hacerlo. Ahí va. Bueno, sí, primero que nada, qué bueno que es vernos las caras, sobre todo con algunos y algunas que hace como muchos días que no nos vemos. Es todo un tema ¿no? Yo lo vengo diciendo bastante. Yo tengo la sensación desde que el día que arrancó la cuarentena, en realidad es el mismo día. O sea, yo siento que en realidad estamos como en un día medio eterno de 800 millones de horas, donde van sucediendo muchas cosas distintas. ¿Vieron el Día de la Marmota, la película? Es como un poco esa la sensación. Es así, es una cosa que no termina más. Bueno, en fin, dicho esto, a ver, la idea un poco tomando esto que estuvo como contando Melina, ¿sí? Es pensar, si uno quiere, como cierta cuestión en este momento de lo que tiene que ver con el acompañamiento a estudiantes. A ver, primero dejando algo por sentado y que todos tenemos claros, que la verdad que acompañar a los estudiantes y a las estudiantes fue una preocupación que desde la UNAUR tuvimos desde el día 1 más o menos, ¿sí? Con lo cual eso también en cierto punto ayuda a este momento porque ya teníamos como una cierta tradición en nuestra institución de pensar de qué forma estábamos acompañando y favoreciendo la inclusión de nuestros estudiantes.
Lo que sí, obviamente, y que no es un dato menor, es por ahí repensar en este contexto tan extrañante, no sé si Claudia Torres estará de acuerdo con esa palabra, pero me parece que pinta muy bien esta situación, sobre lo que nos viene pasando, ¿sí? Entonces por ahí me parecía que podíamos arrancar un poco como compartiendo o haciendo un poco como el ejercicio, que era un poco de la última parte de lo que Melina estaba contando, de poder ponernos como un poco en el lugar del otro en tanto de ponernos en el lugar de los estudiantes. Lo que nosotros venimos recabando desde los distintos lugares, vieron que en este momento la universidad tiene como un montón de líneas de contactos distintas para que los estudiantes puedan hacer consultas, ¿no? Hay una serie de correos, tanto de los institutos, de las diferentes secretarías, del área de orientación, del área de gestión, que es básicamente por donde los estudiantes hoy en día pueden canalizar sus dudas. Un dato que puede ser anecdótico, pero que creo que pinta bastante bien la situación, es que todos esos correos estallan todo el tiempo. O sea, todos los compañeros y compañeras que están encargadas de contestar esos correos, realmente lo que hacen mención todo el tiempo es que es un volumen muy alto de consultas, y entonces por eso por ahí nos parecía que estaba bueno como poder situar qué es lo que les está pasando a los estudiantes hoy en día. Que por ahí lo que veía ahí en un comentario de una profe en el chat, que es cierto que muchas de las cosas que les están pasando a los estudiantes también nos están pasando a nosotros, ¿sí? Y que por ahí esto es importante también cuando uno lo piensa en clave de rol docente, ¿no? Melina recién decía al final de que probablemente una característica fuerte de las interacciones que están teniendo, de las demandas que están teniendo los estudiantes hacia nosotros, tienen que ver con este grado de ansiedad, ¿sí? Y en ese sentido, es sumamente importante que nosotros no respondamos a esa ansiedad generando mayor ansiedad, ¿sí? Esto obviamente que a veces no es tan sencillo, porque la verdad que para nosotros también es un momento de mucha incertidumbre, hasta por ahí de mucha confusión y de no saber muy bien dónde estamos parados y cómo vamos a ir. En ese aspecto, por ahí, pensar todo este trabajo, ¿sí?, de fortalecimiento y de acompañamiento que se está pensando hacia los docentes, es valioso en clave de recurso que la institución habilita, que desde la universidad estamos habilitando, para que nosotros como docentes también vayamos teniendo como pistas más claras de por dónde movernos. Y en ese sentido, por ahí ver de qué manera nosotros entonces podemos también transmitir algo de esto a los estudiantes y a las estudiantes. Cuando escribí esas palabras ahí, nada, obviamente que salta a la vista que lo primero que uno piensa son como en sentimientos o sensaciones más negativos que otra cosa, ¿sí? Porque también en esto que yo les decía, por ejemplo, de los correos que recibimos, y me imagino que para muchos y muchas de ustedes, en los contactos que empezaron a tener estas semanas con los estudiantes, aparece mucho de esto de la ansiedad, de la incertidumbre, y esta cosa como un temor a no poder sostener la virtualidad, poder participar en el campus, hacer las tareas a tiempo. Digo, en ese temor a no poder se engloban como un montón de situaciones diferentes. Ahora, me parece que también es importante que tengamos en cuenta que nuestros estudiantes también manifiestan como mucha cuestión vinculada al agradecimiento por todo lo que la universidad está haciendo, ¿sí? Y esto no lo digo ni para que nos, ni como vanagloria propia, digamos, ni para sentir que somos así como héroes de algo, ni mucho menos, sino que me parece que tiene que ver como con este aspecto de cierto reconocimiento de que hay una institución que se está preocupando en brindar las condiciones apropiadas para que el aprendizaje pueda seguir sucediendo. Y me parece que eso es un aspecto valioso también para tener en cuenta. Y algo que creo que también es importante tener en cuenta, y esto quizás hay algunos estudiantes que lo pueden verbalizar o contar mucho más explícitamente, y otros quizás no tanto, es que lo que podemos encontrar es que los estudiantes tienen ganas de seguir estudiando. Digo, aunque suene una cosa medio obvia, ¿sí?
este chico, esta chica, esta señora, este señor, que por ahí pregunta 20 veces lo mismo, que por ahí manda un correo diciendo que está re perdido, que no sabe cómo entrar, que no sabe qué hacer, hay una pata de eso, que es alguien que quiere y que tiene ganas de poder continuar en la universidad. Entonces me parece que eso también es un aspecto como para poder poner en valor y recuperar dentro de la tarea que estamos haciendo. Me detengo solo un cachitín más en esto de como del temor a no poder, porque creo que es como un rasgo significativo para tener en cuenta en este momento. Y sobre todo al principio, ¿sí? Pensemos que recién arrancamos 2 semanas del cuatrimestre, con lo cual en ese punto es absolutamente esperable que de parte de nuestros estudiantes aparezca como esta cosa de que no voy a poder con esto, no voy a poder conectarme cuando me dicen que me tengo que conectar, no voy a poder subir las tareas, no entiendo el campus. A ver, una reacción altamente habitual que solemos tener las personas es que cuando hay algo que no conocemos tanto y que encima no es que lo elegimos, sino que medio nos lo impone la circunstancia, tengamos como esa cierta actitud medio de con esto no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces también cuando nos llegan esos comentarios que en general son de mucha demanda, ¿sí? Uno rápidamente queda como tomado en esa demanda, ¿sí? Y efectivamente se engancha con que el otro no puede nada, ¿no? Y entonces empezamos como, o a contestar enfervorizadamente cada cosa, ¿sí? O lo dejamos al otro en un lugar de pobrecito de que seguro no va a poder hacer nada. Y me parece que en esto está bueno desde nuestro rol docente como ir perfilando algo de esto, ¿sí? Por eso yo también recuperaba esto de que nuestros estudiantes hoy en día están en el campus y están con ganas de estudiar. Digo, y eso quiere decir que algo pueden. Digo, el tema es nosotros, desde nuestro rol docente, desde la universidad, ¿cómo hacemos para potenciar eso? ¿Sí? ¿Pasás, Meli, la otra? A ver, como les decía hace un ratito, ¿no? Nosotros desde la universidad, desde el primer momento, ¿sí? Teníamos armado una serie de líneas de acción en clave de esto de el acompañamiento a los estudiantes. Lo que nosotros estuvimos rearmando en función de esta situación del cuatrimestre en la virtualidad y de la situación de cuarentena, básicamente fueron como 3 acciones, ¿sí? Por un lado, tuvo que ver con el armado de este curso introductorio que se llama Estudiar en el Campus. Otra acción que la empezamos a implementar esta semana es un ciclo de charlas semanales con estudiantes, y por otro lado fue la ubicación y el seguimiento de grupos predeterminados, ¿sí? ¿La pasás, Meli? Porque así voy contando de una en particular. A ver, estudiar en el campus. Estudiar en el campus fue, como les decía, un curso introductorio que nosotros pusimos en funcionamiento para todos los y las estudiantes la semana previa al inicio del cuatrimestre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos pautado el inicio del cuatrimestre para el 30 de marzo y lo pasamos para el 6 de abril para llegar a tiempo con toda la virtualización? En esa semana nosotros presentamos este curso. Este curso, como les decía, está dirigido hacia todos los estudiantes, hacia los ingresantes y hacia lo que nosotros llamamos los estudiantes históricos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de atractivo por ahí este curso? Que tenía, o sea, lo que ahí armamos fueron consejos para organizar la cursada. A ver, este punto que por ahí todos lo estamos como viviendo en carne propia, esta cosa de no saber cuándo empieza una cosa, cuándo empieza la otra, que los horarios de las comidas están totalmente trastocados, que nos vamos a dormir por ahí en horarios que no son a los que estamos acostumbrados, que nos levantamos más temprano, más tarde. Digo, esto que evidenciamos cada uno de nosotros en la cotidianeidad, si lo pensamos en términos de un estudiante, ¿sí? Que tiene que organizar su cursada, ¿sí? Es realmente una tarea muy dura,
Con lo cual, ahí en Estudiar en el Campus, armamos como una serie de consejos para organizar la cursada. Después lo que subimos fueron una serie de tutoriales sobre las tareas básicas del uso del campus. A ver, con esto hay una cuestión que hay ciertas tareas en el campus que lo más probable es que estén presentes en la mayoría de las materias que vamos a dar, ¿sí? Actualizar el perfil, participar en los foros, en la mensajería interna, el manejo de los correos y subir una tarea. ¿Por qué nos centramos en esas actividades? Porque como les decía, seguramente son las actividades que mayoritariamente todos los profes vamos a estar usando, y porque aparte son actividades que son como iniciáticas en el uso del campus, digamos. Son actividades que también, si uno se va afianzando, se siente más cómodo, se siente más seguro en poder utilizarlas, también entendemos que eso da como mayor confianza para poder seguir avanzando en otras tareas que por ahí propongan los profes. Una cosa que es muy importante es que Estudiar en el Campus sigue estando disponible para todos los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes esto lo ven a través de la pestañita de Mis Cursos, ¿sí? Entonces en Mis Cursos les salen no solamente las materias en las que están anotados, sino también Estudiar en el Campus. Y los ingresantes lo ven a través del aula del taller de vida universitaria. Esto es una información que nos parece que es importante que como profes tengamos, ¿sí? Porque es un recurso al cual podemos hacer jugar con los estudiantes. O sea, si un estudiante en mi materia, ¿sí? Nada, no sabe, por ejemplo, cómo es esto de participar en los foros, está medio perdido con esto de cómo mandar un correo, un recurso institucional que nosotros tenemos es decirle, podés recurrir a la página, al aula de Estudiar en el Campus, donde están esos tutoriales, ¿sí? Y eso por ahí es algo que está, nada, que entendemos que también ayuda a lo que es a la tarea docente. ¿Pasás, Meli? No, la anterior. Esa. Bien. La semana pasada no, esta semana, empezamos a diseñar un espacio de encuentro con los estudiantes. ¿Por qué empezamos a ver esto? A ver, porque hay algo que es evidente que sucede, que es que antes los estudiantes se podían encontrar en un montón de lugares de la universidad, en el buffet, en la biblioteca, en el Parque de Malvinas, en los pasillos, digo, en un montón de lugares que hoy en día obviamente no podemos, en los que no podemos estar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos facilitar desde la universidad un lugar en el cual los y las estudiantes puedan reconocerse, ¿sí? Puedan también pensar algo vinculado a los lazos de compañerismo, a los lazos de formar parte de un grupo más grande? A ver, en esto tengamos en cuenta una cosa, si bien hay muchos estudiantes que obviamente, porque ya vienen transitando la universidad, quizás se anotaron para cursar con sus compañeros, y esto lo pueden seguir manteniendo, aunque no estén, digamos, en la misma aula, ¿sí? Hay para muchos, como pasa en por ahí, empezar como ese lazo de conocimiento en un espacio virtual, y puede ser un poco más complicado, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a diseñar es un ciclo de charlas semanales que vamos a dictar desde la Dirección de Orientación, y que tiene bien como esta característica de favorecer cierta cuestión de lazo vincular, y poder poner en palabras y poder poner en un intercambio ciertas temáticas que nosotros entendemos que están presentes a la hora de hablar esto de cursar en la actualidad. Algunos de los temas que estuvimos pensando es el uso del campus, la organización del tiempo en tiempos de cuarentena, la planificación para estudiar, los lazos de compañerismo en la virtualidad y la preparación de las evaluaciones.
Hoy a la tarde hicimos el primero, que fue el del uso del campus, y realmente estuvo muy, muy bueno. Digo, a ver, muy bueno ¿en qué sentido? Hubo una alta inscripción para participar del taller. De hecho, nosotros lo empezamos a difundir ayer a la mañana, y entre ayer a la mañana y hoy se anotaron más de 250, y hoy en la charla hubo 128 participantes. Que en realidad de lo que estuvimos hablando es, por un lado, esto de lo que nosotros tenemos preparado en el aula, de estudiar en el campus, pero sobre todo era poder como habilitar un cierto espacio de poder charlar de estas cuestiones de ansiedad. A ver, cuando digo charlar no lo digo necesariamente de que haya habido un intercambio entre todos y todas, porque imagínense que 328 no es que hablaron todos, sino charlar más en el sentido de poder poner la palabra, y más que nada que sea la universidad la que pone en palabras que entendemos que estamos pasando una situación compleja y que todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder transitar esta situación. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la participación, o sea, las preguntas que hubo, fueron preguntas absolutamente pertinentes, precisas, de vuelta a lo mismo, digo, de personas como muy, muy interiorizadas en esto de cómo seguir cursando. Y por ahí, que antes de iniciar la charla ahora con ustedes, me comentaba Melina, algo que sí surgía de parte de varios estudiantes, era como esta cuestión de que en estas 2 semanas había como materias en las cuales había muchísimo contenido, ¿sí? Donde, no desde el lado, para que se entienda, no desde el lado de queja por la queja misma, ¿sí? Sino en esta cuestión de tanto contenido en el cual sentían que no tenían como demasiada guía de cómo trabajarlo, ¿sí? Donde por ahí había como muchos textos para leer, algunos lo que referían era que por ahí eran muchos textos difíciles para leer, y como que estaban como demasiado juntos. Que me parece que por ahí es una cuestión que podemos ir tomando en cuenta quizás como de ir dosificando a lo largo del cuatrimestre. Melina hace un ratito, en una parte de la presentación que hacía, ella hacía referencia como a esta cuestión de no pensar ciertos temas tanto como un punto de llegada, sino como un punto de partida, ¿sí? Y quizás en este sentido, la cantidad de materiales que vamos dando, y la complejidad de los materiales que vayamos trabajando, por ahí es importante ir viendo de qué forma los vamos dosificando. Y otra cosa que empalma un poco con esto también, y que hoy algunos de los estudiantes también lo mencionaban, es lo importante que es que uno como docente clarifique qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, no solamente que por ahí escribamos una consigna de trabajo, ¿sí? Sino que seamos como muy claros en esto, o sea, que quede como muy claro qué es lo que nosotros pretendemos con esto que les estamos proponiendo que lean, que hagan, que suban al foro, no sé. Si armamos un foro de presentación, ¿por qué para nosotros es importante que en ese foro de presentación haya movimiento? ¿Sí? Si nosotros estamos arrancando con este material de lectura, ¿por qué nos parece que ese material de lectura es importante? A ver, Melina también lo decía recién, y me parece que es un aspecto nodal. Estamos en un momento donde no tenemos que dar nada por obvio, ¿sí? O sea, es muy importante y es tranquilizador desde el otro lado, ¿sí? Que nosotros podamos ser claros en la transmisión de justamente lo que pretendemos que suceda, ¿sí? Porque si no hay en un punto que por ahí, el otro también se queda como medio a la deriva, sin entender muy bien como cuál sería el sentido de cierta cuestión, ¿sí? ¿Pasamos, Meli? Bien, y otra de las líneas de acción que nosotros
ya veníamos como trabajando, pero que por ahí en este contexto le vamos a dar como un enfoque un poco diferente, es el siguiente. Nosotros desde el área de orientación, desde el año pasado, venimos armando como una serie de acciones específicamente orientadas para estudiantes con alguna discapacidad, ¿sí? Que este es un tema que por ahí ahora, en la virtualidad, también la discapacidad requiere como una dimensión distinta, ¿sí? Pero doy un ejemplo que algunos de ustedes conocen. Nosotros tenemos un estudiante ciego que está en el profesorado de letras, ¿sí? Digo, la ceguera en este contexto es claramente un tema para atender. Quizás hay otros elementos, quizás hay otras discapacidades que en este contexto hasta se ven favorecidas en un punto, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos como una línea de acción definida. Hay plataforma Hay igual, alguien que está hablando, digo, bien. Después hay todo otro grupo predeterminado que nosotros también tenemos como un seguimiento determinado, que es el grupo de mayores de 25 años sin secundario completo que ingresan a la universidad a través de el examen de admisión, ¿sí? Desde orientación nosotros tradicionalmente es un equipo, es un grupo al cual a lo largo del año vamos siguiendo particularmente. Entendemos que en este contexto, como en general es un grupo que ha estado como más alejado del sistema educativo, en este momento también requiere como algún tipo de seguimiento en particular. Después hay otro grupo que tiene que ver con las estudiantes en situación de violencia de género. Nosotros desde el año pasado también, desde el equipo de orientación, venimos trabajando estas situaciones. Las chicas y mujeres que el año pasado realizaron consultas vinculadas a esto, nosotras este año ya las hemos contactado y ya estamos en contacto virtual con ellas, pero también entendemos que es un grupo particular al cual prestarle atención. Melina me sacó la pantalla, así que yo voy a seguir hablando medio sin saber muy bien lo que digo. Y hay otro grupo, ¿sí?, que también es un grupo por ahí específico de este momento, que tiene que ver con los estudiantes que no se anotaron, bueno, salté, ahora vuelvo al otro. Estudiantes que no se anotaron este cuatrimestre. Vieron que en uno de los gráficos que Melina me mostraba antes, tenemos una diferencia alta, ¿sí?, entre la expectativa de estudiantes que suponíamos que este cuatrimestre se iban a anotar, y estudiantes que efectivamente se anotaron. En ese punto, con ese grupo de estudiantes, nosotros esta semana mandamos una encuesta para poder empezar a identificar cuáles son los motivos por los que no se anotaron. Ya empezamos a recibir respuestas, y nada, y nos vamos a tomar lunes y martes de la semana que viene, como para tener alguna categoría un poco más armada, ¿sí?, para ver cuántos de estos estudiantes que no se anotaron este cuatrimestre podríamos acompañar más fuertemente para que este cuatrimestre efectivamente puedan cursar. A ver, acá me parece que es importante que no perdamos de vista una cuestión, ¿sí? O sea, en esta diferencia de inscripción que nosotros podemos llegar a tener, es importante poder pensar la estrategia institucional que nos estamos dando, primero como para que estos estudiantes que no se anotaron, igualmente podamos transmitir que siguen siendo estudiantes de la universidad, ¿sí? Digo, en la línea de, bueno, este cuatrimestre no pudiste porque no tenés computadora, porque te parecía que la cursada virtual no la ibas a poder sostener, porque todo esto te trastocó económicamente y entonces no preferís por ahí, necesitas hacer otra cosa y no estudiar. Bueno, pero nosotros como universidad a vos te seguimos reconociendo como estudiante y tenés que tener clarísimo que en el segundo cuatrimestre nosotros te estamos esperando. Ahora, para que esos pibes y pibas sepan que nosotros el segundo cuatrimestre los estamos esperando, este cuatrimestre nosotros tenemos que tener alguna línea de presencia como para que efectivamente esto esté visible.
por eso nos parecía que esto de arrancar con una encuesta, conociendo un poco más por qué es que no se anotaron, también nos iban a permitir como tener ahí alguna punta de intervención. Lo que me salteé es esto de estudiantes que dejan las cursadas, ¿no? Que a ver, que en esto también es como un grupo al cual tradicionalmente uno le presta atención, digamos, en el sentido de que en todos los cuatrimestres hay chicos y chicas que van dejando de cursar. Lo que entendemos también es que en este momento hay como una connotación especial de quienes dejan las cursadas, y que por ahí algo que estamos pensando para compartir con todos los docentes es como ciertos momentos del cuatrimestre donde es fundamental prestarle atención a esto. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que nunca entró al campus, ¿sí?, en las 2 primeras semanas, y donde por ahí el contacto con esos estudiantes es más desde la universidad, yéndolo a buscar, ¿sí?, a por ahí, en la 4ª semana, ¿sí?, un estudiante que tuvo alguna participación en un foro, que me mandó un correo a mí como profe, ahí por ahí es el profe el que rápidamente, o por lo menos tendría que poder intervenir frente a esa situación. ¿Sí? ¿Pasamos, Meli? Bien, y después hay como un tema importante que nosotros desde orientación venimos laburando todo el año pasado, que es como el trabajo con los profes más vinculado a lo que uno podría decir como situaciones convivenciales, ¿sí? Donde en esto de situaciones convivenciales podemos involucrar como diferentes situaciones, ¿sí? A ver, que acá hay algo que nos parece que es fundamental tener en cuenta, que la dimensión de la convivencia y lo vincular también está presente en el campo virtual, ¿sí? Que esta cosa de que nosotros no nos veamos con nosotros, ¿sí?, o que no estemos como juntos al mismo tiempo, en el mismo lugar, no quita que algo de lo vincular no se esté jugando ahí también. Y es más, hasta yo diría que nosotros como profes, una de las cuestiones que es importante que hagamos jugar es que algo de lo vincular se ponga en juego, ¿sí? Ahora, si esta dimensión, ¿sí?, de lo convivencial y de lo vincular en el aspecto presencial, muchas veces a nosotros como docentes nos conmueve, y a veces no sabemos muy bien qué hacer, cómo manejarnos, y por eso desde orientación hemos hecho intervenciones en este sentido. En el plano de lo virtual, es cierto que esto también se le agrega una complejidad extra, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es por ahí, si yo tengo un encuentro cara a cara con alguien, ¿sí?, que me cuenta una situación, o que yo como profe estoy viendo alguna situación tensa y puedo intervenir, en donde no solo intervengo desde la palabra, sino que también intervengo desde el gesto, desde lo corporal, a cuando todo eso transcurre en la virtualidad, sin esta cosa por ahí del mismo momento, por escrito, ¿sí?, donde por ahí hay como una serie de interpretaciones en el medio que pueden generarme más ansiedad como docente de ver cómo resolverlo. En ese sentido, anoté ahí como 2 ejemplos de cuestiones que nosotros esta semana ya estuvimos viendo que están ocurriendo, y que nos parecen buenas, interesantes como cuestiones de alerta para prestarle atención. Por un lado, hubo varios profes que ya nos estuvieron compartiendo correos de estudiantes que, por ejemplo, plantean que no tienen recursos para estudiar en este contexto, ¿sí? En general son así como correos realmente muy conmovedores, ¿sí?, de personas que se encuentran en situaciones de diferente índole, ya sea de salud, económicas, en esto de que no tengo computadora, no tengo acceso a internet y todas estas cuestiones, uno podría decir como en un punto, una demanda muy, muy masiva, ¿sí?, frente a una dificultad,
y que esto lo recibe un docente, y a veces no es tan sencillo cómo contestar a eso, ¿sí? Digo, porque más allá de esto, como del plano de la sensibilidad que todos tenemos y que todos podemos hacer jugar, lo cierto es que, bueno, por ahí hay en eso un marco de acompañamiento y de institucionalidad que también hay que poder hacer jugar. Y por otro lado, otra dimensión que también esta semana algunos profes comentaron que estuvo pasando, es como qué sucede con estas intervenciones de estudiantes que por ahí no respetan como buenas pautas de comportamiento, ¿sí? Digo, nosotros tenemos un régimen de convivencia, en el régimen de convivencia está incluido lo que son los intercambios en el campus, por ejemplo, con lo cual también es un ámbito en el que nosotros tenemos que poder intervenir y regular alguna cuestión. Ahora, como les decía, a modo de ejemplo planteo estas dos situaciones porque fueron cuestiones que ya empezaron a suceder y que obviamente a lo largo del cuatrimestre es probable que sigan sucediendo. En ese sentido, también, a modo de pensar como recurso institucional, ustedes pueden recurrir al equipo de orientación para poder pensar estas situaciones. ¿Por qué digo pensar? Porque en general son situaciones que a veces uno siente que tiene como la obligación de responder en el momento, ¿sí? Y quizás es necesario en ese sentido reflexionar un poquito sobre efectivamente qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y en ese sentido, desde orientación, los podemos acompañar en ese tránsito, ¿sí? Entonces, nada, saber que tienen ese recurso disponible. Nosotros ahí en la última pantalla, nosotros en la orientación tenemos un correo que quedó ahí como medio pegado, es orientacionestudiantil@unaur.edu.ar, ¿sí? Ese correo es con el cual nosotros nos manejamos. Lo que les pedimos es que si hay algún docente que quiere contactarse con nosotros, que en el asunto aclare que es un profe, ¿sí? Así nosotros ya podemos identificar más fácil quiénes son. Y después, lo otro que estamos viendo, que seguramente a partir de la semana que viene vamos a poder implementar, es la posibilidad de tener horarios de atención directa a través del chat, que si bien lo tenemos pensado para trabajarlo con los estudiantes, también lo que estamos viendo es por ahí disponer de algún horario disponible para profes, como para poder, trabajar algunas de estas consultas o dudas que puedan tener. Bien. Yo creo que ya estoy con esto. Y te vamos a cachar, si no, Nada. que va avanzando la noche. Ay, ¿viste? Y las caritas de hambre para el fin de semana se nos acercan a todos. Ya llega el sábado. Por el Zoom, los Zoomes. Mañana Fiebre es de sábado. sábado, algunos dan clase igual, o sea. Bueno, gracias a Melina, Marcela, es muchísima información. Quisimos juntar lo que tenía que ver con seguimiento, que como habrán visto tiene muchas aristas. Lo que es importante es que estamos construyendo en este cuatrimestre excepcional, como decimos siempre, y provisional, construirlo en la marcha, herramientas para poder ir dando respuesta a lo que va pasando. Herramientas como de auxilio y propuestas de soporte y de andamiaje para estar acompañando a los profesores, las profesoras en esto que va pasando. Sobre todo lo que hagamos para soportar y para andamiar a los profesores, a las profesoras, al equipo, a la institución en sí, es para ayudar a los estudiantes y las estudiantes. Por ahí preguntaban, bueno, quedaron las preguntas medio por venir, pero las vamos a retomar en otros momentos, en los talleres de los referentes y en otras ahí preguntaban, bueno, pero ¿qué hacemos? Vamos escribiendo a los estudiantes que no entraron. Puede ser buena estrategia tomar mismo de las planillas que llegan, o desde adentro del campus mensajes para ver si no entraron, por qué no entraron. Hay mucho que seguramente ustedes fueron pensando a medida que iban escuchando a Melina,
y a Marcela en las dos facetas de lo que fue apareciendo, al seguimiento y al acompañamiento. Todo esto nos sirve solamente para acompañar. La idea es acompañar, mejorar, nos sirve para evaluar, pero en el sentido de revisar lo que hacemos para mejorarlo, para que llegue a más. Si alguien no está llegando, poder encontrar esos recursos que tenemos en la institución, como decía Marcela, para llegar a los estudiantes, para que no queden afuera y vuelvan el cuatrimestre que viene. Vamos a seguir trabajando de la manera más integral posible. Entonces, nos queda la presentación ahí para revisarla, para que sigan acercando preguntas. Seguramente retomemos el tema del seguimiento y el acompañamiento en próximas charlas de estas compartidas con todos, o se seguirán trabajando con los referentes y las referentes de cada instituto, también como equipo de apoyo. Es muy importante que todos los profesores, las profesoras, sintamos que estamos en equipo, o sea, todos los señalamientos, las propuestas, las ideas que tiramos desde los referentes, desde el equipo de Marcela, bueno, en todo lo que planteó Melina como la visión desde otro lugar de lo que va pasando, es para ayudarnos a dar mejor clase. Entonces, trabajémoslo desde ahí, entendámoslo desde ahí, y vayamos también sugiriendo, porque lo hacemos entre todos esto, no había nada previsto de esto, ¿no? En esta línea de la virtualización así como compulsiva, como le digo yo, y tremendamente, nos lleva a todos puestos, como el mate que acabo de tirar. Bueno, sigamos trabajando, gracias a Melina, gracias a Marce, porque de verdad da cuenta de todo el trabajo que se va haciendo y todo el seguimiento y el acompañamiento que llega a los referentes, a los profesores, en ida y vuelta. Entonces, desde ahí nos hacen llegar todas las preguntas que tengan, seguramente hagamos otra reunión con esta temática para seguir viendo aspectos del campus que permiten hacer ese seguimiento más afilado, y con los referentes para ver con qué planilla se puede acompañar también lo que van haciendo los estudiantes. Así que, bueno, muchas gracias. Yo, una cosita más. El viernes que viene. Una cosita ya, porque digo, me parece que también pensarnos, tenernos paciencia a nosotros. Nuestro rol también está en construcción. Muchas de nuestros modos de ser docentes están vistos, interpelados, tenemos que repensarlos, y también es una construcción. En ese sentido, tranquilos que, bueno, no importa si hasta ahora no le mandaste un mensaje, estás a tiempo de mandarlo. Hay un montón de cuestiones que también las vamos a ir aprendiendo juntos, y me parece que los estudiantes lo entienden, agradecen que se lo planteemos desde el lugar de estamos aprendiendo con ustedes, sabiendo que al mismo tiempo nuestro rol tiene que ver con alojar, con contener y con bancar un poco la ansiedad lógica de esta situación. Pero en esta línea, es decir, hay círculos de acompañamiento, está el equipo de referentes tecnopedagógicos, esta orientación, y pensarlo como un proceso. Nos va a llevar un tiempo, pero creo que también hay algo interesante de, como profes, no vamos a ser los mismos después de una experiencia así. Y eso creo que ir pensándolo en esa clave también es interesante de nuestra tarea. Nada más por acá. Gracias a todas y todos, y nos vemos el viernes que viene. Viernes, Vero, ¿no? Semana que viene. El viernes, sí, nos vemos con nuevos temas para compartir. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen y nos vemos las caras en los próximos días. Buen fin de semana, hasta luego.